Empezamos con los elementos almacenadores de energía. El condensador es un dispositivo pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Aparece en la combinación serie las mismas características que ustedes ven con resistencia, ¿no? Pero en cambio el condensador, la capacitancia, su fórmula es carga sobre voltaje. Recuerden que el condensador es un dispositivo de placas paralelas metálicas donde se le coloca un dieléctrico entre sus placas para aumentar su capacitancia. La carga es en cada placa se va a cargar al mismo nivel de carga, ¿no? Una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Entre ellas va a haber una diferencia de potencial, ¿no? Que es B. Entonces la capacitancia va a ser igual a carga sobre voltaje. El condensador tiene la particularidad que no se trabaja con corriente porque según una relación más adelante la voy a delatar. Pero entonces vamos a trabajar es con carga, no con corriente. Acuérdate que la corriente, a diferencia de la carga, es el tiempo, ¿no? Puede ser que la carga va a ser igual a corriente por tiempo. Observamos entonces una combinación en serie. Va a circular la misma carga, pero el voltaje en cada uno de los condensadores va a ser diferente. Y ese voltaje total va a ser de la fuente que estamos aplicando a ese circuito, va a ser igual a la sumatoria de cada voltaje de cada condensador que está conectado en serie. Como observamos en la pantalla. La carga va a ser igual en cada uno de los elementos, pero el voltaje se va a distribuir en cada uno de los condensadores. Con esa fórmula de que la carga, la capacitancia es igual a carga sobre voltaje, vamos a determinar que la capacitancia total o capacitancia equivalente para un grupo de condensadores en serie, ese grupo de condensadores lo podemos sustituir por uno, el cual se denomina condensador equivalente o condensador total, que viene dado por la fórmula que ustedes vieron de resistencia en paralelo. En el condensador van a ser capacitancia en serie, es decir, va a ser el inverso de la suma de los inversos. Aplicando esta fórmula entonces podemos determinar el condensador equivalente que me va a sustituir es el grupo de condensadores del grupo de combinación serie. La carga entonces va a ser igual a capacitancia por voltaje, ¿no? Tenemos un ejemplo. Tengamos un grupo de condensadores alimentados con una fuente de 25 voltios. Me piden calcular la capacitancia del circuito. Aplico la fórmula. Observa que aquí colocan 1 entre la capacitancia total va a ser igual al 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia C2 más 1 sobre la capacitancia 3. Se obtiene el resultado y después se invierte, ¿no? Lo que queremos es la capacitancia total, la cual nos da 0,6 microfarads, ¿no? Observa que todo el condensador está en función del prefijo micro. Cuando tenemos condensadores de diferentes prefijos, debemos unificar el prefijo para obtener el capacitor equivalente. Me piden calcular entonces el voltaje de cada uno de ellos. Sabemos que el voltaje total es 25 volts. Calculamos la carga. O también podemos aplicar, aquí directamente aplican, es el divisor de voltaje, pero esto es para condensadores. Como hay una equivalencia, el divisor de voltaje el divisor de corriente en paralelo en la resistencia va a ser el divisor de voltaje para el condensador. Y el divisor de corriente para la resistencia va a ser el divisor de corriente para el condensador, ¿no? Es opuesto, son opuestos. Entonces aquí utilizan es el divisor de corriente, que es el divisor de voltaje para el condensador. Divisor de corriente para la resistencia, pero divisor de voltaje para el condensador. Como ya tenemos la capacitancia total y se obtiene el voltaje con el voltaje total y la capacitancia del elemento que me interesa entre la capacitancia
total, no usa la capacitancia total. ¿Sí? Capacitancia, ok, capacitancia total arriba, sí, porque es el divisor de corriente, que es el divisor de voltaje. Tenemos arriba la capacitancia total entre las capacitancias del cual quiero conocer su voltaje. Entonces aplica el divisor de, esta fórmula de divisor de voltaje sería entonces la total por el voltaje de la fuente entre la capacitancia del voltaje que yo deseo, que es 0,1 microfarad. Me da 15,0 voltios. Hago la misma relación, pero para el condensador de 0,47 me da 3,19, e igual lo hago para el condensador C3 de 0,22 microfaradios. Y hoy así obtenemos el voltaje de cada uno de ellos. Observa que a mayor capacitancia, menor voltaje. Observa que 0,1 microfaradio tiene 15 voltios, en cambio la de 0,47, que es la mayor, tiene 3,19 voltios. Ok, entonces utilizaron la fórmula de capacitancia total entre la capacitancia del cual deseo su valor, multiplicado por el voltaje total. ¿Alguna pregunta? Ok. En paralelo. En la combinación paralelo, vamos a utilizar la misma fórmula que se utiliza en resistencia de serie, pero aquí lo utilizamos con los condensadores en paralelo. Las mismas características en paralelo, la capacitancia total es la suma de cada una de las cargas de cada condensador. ¿Sí? Como la corriente, así como la corriente se distribuye en cada uno de los condensadores, que lo vimos en la resistencia, ¿no? Aquí lo analizamos con las cargas. El voltaje total va a ser idéntico para cada uno de ellos, es decir, que el voltaje de la fuente para combinación en paralelo va a ser igual para cada uno de los condensadores que estén conectados en paralelo. Y la capacitancia total es la suma de cada grupo de condensadores. Y la misma fórmula, capacitancia, cargas igual a capacitancia por voltaje. Las características series y paralelos se mantienen. La diferencia es que estamos trabajando con cargas. Ejemplo, tengamos aquí un grupo de condensadores C1 y C2 que están unidos a una fuente de 5 voltios o alimentados a una fuente de 5 voltios. Me piden calcular la capacitancia total. Como están en paralelo, utilizo la sumatoria de condensadores y nos da 550 picofarads. Observa que ambos condensadores están en picofarads. Y me piden el voltaje es el mismo, y sabemos que son 5 voltios para cada uno. Si queremos la carga de cada uno de ellos, aplicamos entonces Q igual a C por B. O sea, podemos sacar la carga total, que sería igual a 5 voltios por 550 picofaradios. Tenemos la carga total. Y si queremos de cada uno de ellos, lo que hacemos es utilizar Q es igual a C por B. Es decir, Q1 es igual a C1 por el voltaje, que son 5 voltios, y Q2 o QC2 va a ser igual a 5 voltios por 220 picofarads. Y tenemos la carga de cada uno de ellos. En el circuito de primer orden, si ustedes vieron matemática, no sé si es matemática de matemática 3, que ustedes vieron las ecuaciones íntegro diferenciales, tienen que haber visto aplicaciones de ese tipo de soluciones, ¿no? Ustedes vieron que había una respuesta homogénea, una respuesta particular, vieron una respuesta forzada, vieron una respuesta estable, vieron una respuesta permanente o transitoria, ¿no? O lo que es lo mismo, una respuesta total. Una respuesta total es igual a respuesta natural. La respuesta natural es aquella que el dispositivo produce, el dispositivo en sí.
Y la respuesta forzada va a ser la respuesta que al haber en el circuito fuentes externas, o sea, puede ser fuente de voltaje o fuente de corriente, que están influyendo o alimentando el circuito, esas fuentes van a producir en el dispositivo una respuesta forzada. Esa ecuación, o se ve en esta ecuación, tenemos un circuito sencillo, tenemos un voltaje que está alimentando una resistencia en un condensador, tenemos un interruptor que en T igual a 0 se cierra, porque estaba abierto. Esta ecuación derivada del voltaje con respecto al tiempo, más el voltaje entre R por C, va a ser igual al voltaje S, que es de la fuente, entre la resistencia por el condensador. Esa es la fórmula que me rige ese circuito. Ese es obtenido aplicando Kirchhoff. El condensador y la bobina tienen la particularidad de que ellos almacenan energía, ¿no? Es decir, que si el condensador, en este caso, ¿no?, está descargado, observa que nuestro condensador no está acumulando energía. Hay casos en que el condensador o circuito es donde el condensador está cargado. Cuando el condensador está cargado, él mantiene ese voltaje, porque el condensador es un dispositivo que no admite cambios bruscos de voltaje. O sea, cuando el interruptor, para este caso, ¿no?, hay veces que son otros casos, ¿no?, el interruptor está abierto, el condensador está descargado para este caso, porque no hay otra fuente externa, solamente una sola fuente, que es de Suez. Esa fuente externa carga el condensador, pero en este caso no, el condensador aquí está descargado. Cuando el condensador está cargado, ¿verdad?, ese voltaje que inicial, él lo mantiene, ya cerrado o abierto el interruptor, depende cuál sea el caso de problema. Imagínate, vamos a ver uno. Ese voltaje él lo mantiene, ¿sí?, que sería B sub 0 menos, que es antes de cerrar el interruptor, B sub 0 más cuando está cerrando el interruptor, y B sub 0 igual a 0 cuando el interruptor está cerrado. Depende del caso, ¿no? Entonces, en este caso nos están diciendo que el condensador B sub 0 menos igual a B sub 0 más y es igual a B sub 0. Con esa ecuación de nodo se obtuvo esta ecuación, ¿sí? Se aplica la solución que ustedes aprendieron en matemática. Y voy a utilizar esta fórmula que aparece aquí, que también aparece en los videos, ¿no? BDT, que es el voltaje total del condensador, va a ser igual al voltaje forzado. Ese es para T infinito, o sea, T infinito es mucho tiempo. O sea, para un condensador, un segundo es mucho tiempo. Más el voltaje sub 0, que es la condición inicial, o sea, para T igual a 0, es B sub 0, menos el voltaje S, que es el voltaje forzado, que en este caso se coloca B sub S porque al final, cuando se cierra ese interruptor, el condensador se va a cargar al voltaje de la fuente, para este caso. Esta fórmula, ¿sí?, es para T mayor o igual a 0, y aparece una constante, esta constante aparece en la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Está una constante de tiempo y es igual a, cuando es el condensador, a resistencia por condensador. Esa resistencia es la resistencia Thevenin, que el condensador tiene entre sus terminales, ¿no? Esa R es R de Thevenin. Y observa que ese tau va colocado en la exponencial de menos T entre tau. O sea, viene definida en esa fórmula. El condensador es un dispositivo que, igual que la bobina, que se carga totalmente a los 5 tau. A 5 tau ya el condensador ya está cargado. Y el condensador va a tener unos estados. El condensador, cuando para T igual a 0, si no hay carga, no está cargado, él se comporta como si fuera un cable. Es decir, que el condensador, para T igual a 0, se coloca como si tuviera como si fuera un cable. Se sustituye el condensador como si fuera un cable. Y cuando ha pasado mucho tiempo, ¿sí?, se coloca el condensador con sus terminales abiertos, porque el condensador, cuando se carga, ya está completamente
como les digo, su capacidad está al límite, él se abre. O sea, él no deja que pase la corriente por él. Entonces se coloca como un circuito abierto. Ahora entramos en el circuito. Ejercicio, ¿no? Entonces, esta fórmula aparece en los videos que yo les coloqué en el aula, y también hay un libro, los libros de circuitos aparecen, los circuitos de primer orden aparecen estas fórmulas, ¿no? Observa que cuando el condensador, o sea, la primera gráfica, el condensador a medida que va pasando el tiempo se carga, y se carga, cuando él se carga, ya lo deja pasar corriente, ¿no? Esta condición, se ve que la primera gráfica es cuando condición que no tiene voltaje, o sea, el condensador está descargado. La segunda gráfica nos muestra que sí, el condensador está cargado a un voltaje de su cero. Observa que él tiene ese voltaje y aumenta su voltaje a otro voltaje según si la fuente que tiene colocado en sus terminales es mayor, ¿no? El voltaje. Entonces él se va además de su voltaje que él tenía, sube, ¿sí?, al voltaje que tiene la fuente, ¿no? Estos problemas son muy interesantes porque hay casos donde el condensador está cargado y el condensador entrega esa energía que tiene y se carga al valor de la fuente. Al final se carga al valor de la fuente que tiene conectada en ese momento. Observen la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. No vamos a tener que integrar ni derivar ni nada de eso, sino que aplicamos la fórmula. El voltaje total del condensador va a ser igual a el voltaje cuando T es infinito más el voltaje inicial menos el voltaje cuando C es igual a infinito, E a la menos T sobre tau, ¿no? Para T mayor o igual a 0, tau es igual a R por C. Recuerda que R es igual a la resistencia Thevenin, que B es la resistencia que tiene el condensador para ese tiempo, ¿no? Para T mayor o igual a 0. Respuesta completa es igual a respuesta natural, energía almacenada, más la respuesta forzada, fuente independiente, ¿no? O sea, la respuesta forzada es producto de las fuentes que tiene el circuito, ¿sí? Si no hay fuente en el momento que estamos haciendo el análisis, el condensador va a tener un voltaje cero, porque no hay fuente. Ok, solución general para la respuesta natural y la respuesta al escalón de los circuitos RL y RC. Entonces, la tensión inicial de capacitor es igual a, la tensión inicial es cuando usted para T igual a 0. La tensión final de capacitor cuando ve el voltaje sea final. Y la constante de tiempo es tau, ¿no? Esos son los valores que necesitamos para obtener la solución del problema. No tenemos que integrar, ni derivar, ni nada de eso, sino aplicando esta fórmula, sustituyéndolo, x de t es igual a xf, que también puede ser trabajando para la bobina, x de f, o sea, más x para tiempo t sub 0 menos x de f para t infinito, y todo eso multiplicado por e a la menos t. Aquí aparece t menos t sub 0 entre t, ¿no? Ese t de sub 0 que aparece aquí son casos donde tenemos varios interruptores y me piden para un tiempo determinado, ¿no? Pero eso no lo vamos a tratar en este momento. Ajá. Tenemos el problema. El interruptor de la figura ha estado mucho tiempo en la posición A. En t igual a 0 se mueve a la posición B. Determina el B sub t para t mayor a 0 y calcula su valor en t igual a 1 segundo y 4 segundos. Es decir, cuando ya tengamos la solución, podemos sustituir el t que aparece en nuestra ecuación, le colocamos 1 segundo y para 4 segundos y tenemos lo que nos piden el valor de voltaje en ese momento, para ese tiempo. Observe algo. Para t, o sea, cuando t igual a 0, él pasa a la posición B. Pero para condición inicial, el condensador, o sea, estando en la posición A, el condensador se va a cargar. ¿A cuánto se carga el condensador? ¿Sí? Observen que el 4 kilos y la fuente de 30 voltios no existe en el circuito, solamente está la fuente de 24 voltios, la resistencia de 3 kilos, la de 5 kilos, que está en paralelo con el condensador. Para calcular este
voltaje inicial del condensador, el condensador es un abierto, es decir, que lo colocamos en el condensador como si fuera el punto A y el punto B. Por ahí no va a circular corriente porque está abierto, el condensador está cargado. ¿Y a cuánto se carga? Esa es la pregunta. Como observamos, ¿sí? Como esto está, el condensador está en paralelo con la 5 kilos, lo que podemos aplicar es un divisor de voltaje y calcular el voltaje de la resistencia de 5 kilos. Es decir, ¿qué sería? 24 por 5 kilos entre 3 kilos más 5 kilos, es decir, 8. Sería 24 por 5 entre 8 kilos. Y nos da un voltaje de 15 voltios. Es decir, el condensador va a tener un voltaje inicial de 15 voltios. Ya tenemos la condición inicial. Nos falta la condición final. Ya sabemos que el voltaje es 15 voltios. En la condición para T mayor o igual a 0. Entonces, el interruptor pasa a la posición B. ¿Qué tenemos? Queda eliminado la resistencia de 5, de 3 kilos y la fuente de 24. Solamente va a quedar el condensador, la resistencia de 4 kilos y la de 30 voltios. Cuando ha pasado, aunque el condensador está cargado a 15, lo analizamos como si no estuviera cargado, ¿no? Entonces, colocamos el condensador abierto porque ha pasado mucho tiempo. Estamos buscando la condición final de infinito. El condensador está, como no hay corriente en esta malla, condensador, resistencia de 4 kilos y fuente de 30 voltios, esta malla está abierta porque el condensador está cargado. ¿A cuánto se cargó? A 30 voltios, porque la resistencia de 4 kilos no tiene voltaje porque la corriente es cero. Recuerda que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente que circula por el circuito por la resistencia, y como la corriente es cero, la resistencia es como si fuera un cable. Es decir, que mi condición T infinito va a ser 30 voltios. Y tiene la misma polaridad, más menos el condensador aquí, 30 voltios, y en la anterior también era más menos 15 voltios. Sustituimos en la fórmula. ¿Sí? Tenemos entonces, para T infinito, 30. Para condición inicial, 15. Menos 30, que es la condición para T infinito. Nos falta calcular el tau. Pero la resistencia de T que tiene el circuito solamente es la resistencia de 4 kilos. Solamente está porque la fuente de tensión se cortocircuita, ¿no? Para calcular la resistencia T. Y el condensador tiene los puntos A y B. Solamente está la resistencia de 4 kilos. Y tenemos que la resistencia T es de 4 kilos multiplicado por la capacitancia del condensador y nos da que el tau es de 2 segundos. Sustituimos en la fórmula menos E sería entonces 30 más 15 menos 30. O sea que aquí nos va a quedar menos 15, ¿no? 15 menos 30 es menos 15. E a la menos T entre 2 segundos. Ellos llevan el 2 segundos, un medio lo llevan hacia arriba y me queda entonces 0,5. Sería entonces 30 menos 15 por E a la menos 0,5 multiplicado por el tiempo en unidades de voltaje. Si queremos saber cuánto es el voltaje del condensador en T igual a 1, sustituimos la T por 1 segundo y sacamos la solución. Si lo queremos para 4 segundos, la T la sustituimos por 4 segundos y obtenemos la solución, que es lo que estaban pidiendo en el problema. Ok, para la bobina. La bobina es diferente, o sea, es contrario al condensador. La bobina, el condensador, es aquel dispositivo que no emite cambios bruscos de tensión. La bobina no emite cambios bruscos de corriente. Por eso es que la fórmula está dada en función de corriente. Bueno, yo le iba a decir que el condensador, o sea, la corriente del condensador va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje entre el derivada del tiempo. Para calcular la corriente condensador. Si me piden la corriente condensador, tengo que aplicar esa fórmula. Es decir, que con el voltaje que tengo, la fórmula de voltaje anterior, la derivo, o sea, esta ecuación, 30 menos 15 a la menos 0,5 por T, que es el voltaje condensador. Si quiero la corriente condensador, tengo que multiplicar por C esta expresión y después derivarla. Y tengo la corriente del condensador.
Si quiero la energía, sería W igual a un medio de la capacitancia por el voltaje cuadrado, para calcular la energía del condensador, si la quiero la energía final o la energía inicial. Depende de lo que me pide el problema. Ok. La bobina observe que tiene la misma característica de condensador, ¿no? Ella se carga a un nivel de corriente y también se descarga. O sea, esos dos elementos se cargan y se descargan. En el caso anterior, el condensador se cargó. Después, al colocar el interruptor en B, el condensador se descarga y también se vuelve a cargar. ¿Sí? Observen entonces que esos dispositivos tienen unos estados de carga y descarga. Son la misma aplicación, se aplican las mismas análisis de matemática y tenemos la siguiente relación. Y de T va a ser igual que la corriente total va a ser igual a la corriente para T infinito más a la corriente para T inicial que tiene una bobina menos la corriente para T infinito E a la menos T sobre tau. Aquí cambia el tau. El tau aquí es igual a L, que es la bobina, entre la resistencia Thevenin, que tiene la bobina entre sus terminales. Aquí está el problema. Bueno, ya vamos rápido. Y de T es igual a infinito, no hay que integrar, ni derivar, ni nada de eso, solamente cuando nos piden la corriente del condensador o cuando nos piden el voltaje de la bobina, y vamos a derivar. Entonces, y de T es igual a infinito más I de 0, para T igual a 0, menos I de infinito, E a la menos T sobre tau. Ok, observen que tenemos una fuente de 10 voltios, dos resistencias de 2 ohmios, una de 3 ohmios y una bobina de 1/3 de hercio. Me piden calcular entonces su corriente. Lo que hacemos entonces para T, observen que para T igual a 0 el interruptor estaba cerrado. Y si estaba cerrado, la resistencia de 3 ohmios estaba anulada, porque acuérdense que la corriente va por el camino más fácil. En vez de irse por la resistencia de 3 ohmios, se va por el cable y va a la bobina. Es decir, que esta resistencia no existe para el cálculo inicial. La bobina, entonces, para T infinito, como ha estado mucho tiempo el interruptor cerrado y en T igual a 0 se abre, la bobina se coloca como si fuera un cable. ¿Sí? Entonces, si la bobina es un cable, solamente tenemos una fuente de 10 voltios con una resistencia de 2, calculamos la corriente, ley de Ohm, 10 entre 2 igual a 5 amperios, esa es la condición inicial de la bobina. Para T igual a 0 menos, T igual a 0 o T igual a 0 más. Recuerden que la bobina no admite cambios bruscos de corriente. Ok, vamos a calcular la corriente para T infinito cuando el interruptor T igual a el interruptor T igual a 0 se abre. Entonces aquí sí aparece la resistencia de 3 ohmios en el circuito. Aplicamos la misma fórmula, 10 voltios entre 5 nos da 2 amperios. Ya tenemos y condición inicial y tenemos la forzada. Ajá. Falta calcular la resistencia Thevenin. Para calcular la resistencia Thevenin, eliminamos la fuente de tensión y nos quedan solamente dos resistencias, es decir, que la resistencia Thevenin es, las dos resistencias están en serie, es de 5 ohmios, sacamos el tau, 1 sobre 15, sustituimos en la ecuación de la corriente total de la bobina, 2, 5 menos 2, E a la menos 15, porque es 1 entre 15, ¿no? Menos T entre tau, es decir, que nos daría 15 hacia arriba negativo. Sería entonces 5 menos 2, que sería 3 positivo, entonces nos queda 2 más 3, E a la menos 15 por T en unidades de amperio para T mayor o igual a 0. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por los momentos no, profesora. Yo sí le quería preguntar, era si estas láminas están en ensaya. La voy a bajar ahora. Ah, perfecto. Sí, Sería de gran ayuda. Muchas gracias, profe. sí, no, bueno, y también los videos que les coloqué, traté de colocar lo que yo quiero, o sea, no vamos a aplicarlo porque vieron usted matemática 3, creo que vieron ustedes esto. Bueno, entonces voy a dejarlo porque ya se va a cerrar Zoom.
Y eso es todo. Perfecto, profe. Muchas Bueno, gracias. bueno. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego.